Perdona, Yixin. ¿Tienes un momento? Quería preguntarte algo. Claro. Últimamente, al trabajar con la hermana Liu, noto que está bastante indiferente. Se lo mencioné un par de veces, pero no me escuchó. Quería hablar con la líder sobre esto, pero no estoy convencida. ¿Cómo crees que debería resolver esta situación? ¿Reflexionaste sobre por qué no te animas a exponerla? ¿Cuál es la razón que hay detrás? Cuando empecé a cumplir mi deber aquí y no comprendía los principios, ella siempre me ayudaba con paciencia. Si informara de su problema a la líder, ¿no traicionaría nuestra amistad? ¿Qué pensaría ella de mí al enterarse? No pude juntar el coraje para decir nada. Si las emociones gobiernan tus acciones, es difícil sostener la verdad. Antes, ese era un gran problema para mí. Comí y bebí de las palabras de Dios. Y tuve que hacer introspección para entender algo sobre mi estado. También aprendí a tratar a la gente según los principios de la verdad. Oye, ¿nos explicas tu experiencia? Claro. A finales de octubre de 2020, me destituyeron como líder por no hacer trabajo práctico y volví a mi iglesia local. Por problemas de seguridad en mi casa, no podía asistir a reuniones. Me sentía negativa y bastante débil. Una hermana llamada Li Yan, que vivía en mi pueblo, era líder en otra iglesia. Aunque yo no era miembro de la iglesia que ella supervisaba, ella me preguntaba por mi estado cuando nos veíamos y me leía palabras de Dios para ayudarme. Yo le estaba profundamente agradecida por no despreciarme, por ser destituida como falsa líder, e incluso ayudarme. Pensaba, si ella tiene problemas, la ayudaré todo lo que pueda. Unos meses después, asumí la tarea de depuración en la iglesia y trabajé mucho con Li Yan. Noté que ella llegaba tarde a las reuniones por cuestiones personales. Ella solo actuaba por inercia, pocas veces enseñaba las palabras de Dios. Cuando los hermanos no podían discernir a los anticristos o malhechores, ella no compartía los principios de la verdad. No hacía trabajo práctico. Así es. En esa época, una diaconisa de la iglesia me dijo que ella solía discutir con su compañera por nimiedades. Por eso las reuniones no avanzaban bien. Escuchar esto me enojó mucho. Como líder, Li Yan no hacía trabajo práctico y perturbaba la vida de iglesia. Esto retrasaba la entrada en la vida de los demás y la obra de la iglesia. Así es. La busqué para señalarle que no hacía trabajo práctico. También le advertí que si seguía así, sería una falsa líder. Pero a ella parecía no importarle y dijo: bien, soy una falsa líder. Como yo no les enseño la verdad, ¿por qué no lo haces tú? Parece que ella no aceptaba la verdad. Sí. Así es. Después, noté que algunos miembros de la iglesia difundían negatividad y perturbaban la vida de iglesia. Le pedí a Li Yan que averiguara lo que todos pensaban de ellos para comprobar si eran incrédulos y si correspondía que fueran expulsados. Pero ella puso una excusa, dijo que estaba ocupada y continuó posponiéndolo. Y eso permitió que siguieran perturbando la vida de iglesia. Al ver lo descuidada que era su actitud hacia la obra de la iglesia, volví a señalarle sus problemas. Pero entonces ella se defendió. Me di cuenta de que Li Yan nunca hacía trabajo práctico. No aceptaba las críticas y ya había retrasado la obra de la iglesia. Era muy probable que ella fuera una falsa líder. Y yo quería informar de su situación a la líder superior. Pero entonces pensé, ella me ayudó cuando yo me sentía negativa y me trató muy bien. Si en algún momento descubre que yo la denuncié a la líder superior, ¿tendrá prejuicios contra mi persona? Si esto lleva a que la destituyan,
¿Dirá que yo carecí de conciencia? Si sigo hablando con ella un poco más y no informo sobre su situación ahora, es posible que llegue a cambiar. Le hablé sobre la importancia del trabajo de depuración y de cómo tenía que abordar su deber. Pero después de un tiempo, Li-Yan seguía sin hacer nada de trabajo práctico y no tenía las evaluaciones sobre esos miembros de la Iglesia. Eso retrasaba el trabajo de depuración. Sí. Sí. Además, también oí que Li-Yan era irresponsable en su trabajo y que no había supervisado la administración de los recursos. Por eso varios artículos fueron dañados, lo que causó graves daños financieros a la Iglesia. Después, ella no hizo introspección e intentó culpar a otros. Dijo que no habían guardado bien los artículos. Vi que ella no hacía nada de trabajo práctico. Era descuidada con los proyectos de la Iglesia y no aceptaba ningún tipo de crítica. Cuando algo obstruía la obra de la Iglesia y se dañaban los bienes de esta, no se sentía culpable en lo más mínimo. ¿No era la señal de una falsa líder? Pero yo no informé sobre sus problemas de forma oportuna. Cuando me di cuenta de esto, me sentí bastante culpable. Vi un pasaje de las palabras de Dios. Dices que consideras la carga de Dios y que defenderás el testimonio de la Iglesia, pero ¿quién lo ha hecho realmente? Hazte esta pregunta. ¿Eres alguien que mostró consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres valiente para luchar contra los hechos de Satanás? ¿Puedes dejar de lado las emociones y dejar a Satanás al descubierto por mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones lleguen a cumplirse en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Hazte estas preguntas y piensa a menudo en ellas. Amén. Amén. Al leerlas, sentí que las palabras de Dios me estaban interpelando. Sobre todo en estas partes. ¿Eres alguien que mostró consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Eres valiente para luchar contra los hechos de Satanás? Me sentí avergonzada y muy culpable. Dios espera que podamos acatar su voluntad y que tomemos una postura para detener a quienes perturban la obra de la Iglesia, para proteger sus intereses. Sí. Pero en cuanto a mí, hacía tiempo que conocía a Li-Yan. Había visto que ella no hacía trabajo práctico y tampoco aceptaba las críticas. Y yo sabía muy bien que si no la destituían, la obra de la Iglesia y la entrada en la vida de los hermanos se verían perjudicadas. Pero pensé en cómo me había ayudado y me preocupaba que ella me odiara cuando descubriera que yo la había denunciado. Entonces, para proteger nuestra relación, no quería informar sobre sus problemas, incluso viendo que ella no hacía trabajo práctico, con lo que varios incrédulos no fueron expulsados y continuaron perturbando la vida de Iglesia. Yo fui muy egoísta y despreciable. Al violar los principios de la verdad, ayudar a una falsa líder y permitirle perturbar la vida de Iglesia, ¿no me había convertido en una lacaya de esta falsa líder y en cómplice de sus maldades? Al darme cuenta, me odié a mí misma por no denunciar a Li-Yan a tiempo y decidí hablar sobre sus problemas con la líder. Después, la líder superior me hizo pedir evaluaciones de los hermanos y hermanas sobre Li-Yan, y según su desempeño constante se decidiría si debía ser destituida. Si se decidía que era una falsa líder, yo debía acompañarla y destituir a Li-Yan. Dudé cuando la líder superior dijo eso y pensé, Li-Yan me ayudó mucho después de que yo fuera destituida. Si la expongo y ayudo a que los demás disciernan sobre su comportamiento,
ella dirá que yo carezco de conciencia. Me sentía en conflicto y no quise tener que ponerla en evidencia. Entendí que mi estado era incorrecto, por lo que oré a Dios buscando corregir mis dudas. Encontré este pasaje de las palabras de Dios. Oh. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Sino los opositores, aquellos que no creen en Dios. ¿No son esas las personas que desobedecen a Dios? ¿No son los que verbalmente afirman tener fe pero carecen de la verdad? ¿No son los que buscan obtener bendiciones mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios. Y tienes conciencia de ellos y los amas. Pero no estás teniendo buenas intenciones con Satanás. ¿Y acaso no estás compinchado con los demonios? Si hoy las personas siguen sin distinguir entre el bien y el mal y continúan mostrando ciegamente amor y misericordia, sin el mínimo deseo de buscar la voluntad de Dios, ni considerar a su corazón como propio, entonces su final será mucho más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si puedes tener conciencia y amor hacia un enemigo, ¿no careces del sentido de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y con los que estoy en desacuerdo y aún así tienes amor o sentimientos personales hacia ellos, ¿no eres desobediente? ¿No te resistes adrede a Dios? ¿Posee la verdad una persona así? Si las personas tienen conciencia hacia los enemigos, amor hacia los demonios y misericordia hacia Satanás, ¿no están perturbando de manera intencionada la obra de Dios? Amén. 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 Las palabras de Dios me afectaron mucho. El pasaje decía con claridad que quienes buscan la verdad y sostienen la obra de la Iglesia deben ser tratados con amor. Pero los que desprecian la verdad y perturban la obra de la Iglesia deben ser abandonados. Sí. Así es. Pero aunque yo vi con claridad que Lillian no hacía trabajo práctico y que perturbaba la obra de la Iglesia, aún la traté con amabilidad y no la denuncié de inmediato. Al momento de exponerla y de ayudar a otros a ganar discernimiento y a aprender lecciones, me inquieté muchísimo. Y me preocupaba que me odiara y dijera que era una traidora. Por eso traicioné mi conciencia, la protegí y la amparé. En realidad carecía de humanidad. ¿Dónde estaba mi lealtad hacia Dios? ¿No me había vuelto una lacaya de Satanás? Aunque disfrutaba mucho del sustento de Dios, igualmente lo traicioné. Permitía que sufrieran la obra de la Iglesia y la entrada en la vida de mis hermanos, si no afectaba mis intereses. Carecía de conciencia y de humanidad. Si seguía sin arrepentirme y sin practicar la verdad, con el tiempo Dios se hartaría de mí y me descartaría. Así es. Esta enseñanza es una buena lección. Violar los principios y no salvaguardar la obra de la Iglesia es una forma de resistirse a Dios. Así es. Después leí otros pasajes de su palabra. Yo los leeré. Bien. Aquí. Sí. Si Dios quiere salvarte sin importar los servicios de quien utilice, primero debes agradecer a Dios y aceptarlo de Dios. No dirijas tu gratitud únicamente hacia las personas, por no hablar de ofrecer tu vida a alguien como agradecimiento. Eso es un gravísimo error. Lo fundamental es que tu corazón esté agradecido a Dios y que lo aceptes de Él. Ayudar a alguien que lo necesita en el momento y lugar adecuados es un fenómeno muy normal. También es responsabilidad de cada miembro de la raza humana.
Es simplemente una especie de responsabilidad y obligación. Dios dotó a las personas de este instinto cuando las creó. Ayudar a la gente y ser bueno con ella es algo que se da casi sin esfuerzo para los seres humanos. Es parte del instinto humano y algo que las personas son capaces de realizar. No hay necesidad de darle la misma importancia que a la gracia. Sin embargo, muchas personas lo equiparan a la gracia y siempre están hablando de ello y retribuyéndolo constantemente, pensando que si no lo hacen, ellos no tienen conciencia. Se menosprecian a sí mismos y también se desprecian. Llegan a preocuparse por ser reprendidos por la sociedad. ¿Es necesario preocuparse por estas cosas? Hay muchas personas que no pueden ver más allá y están limitadas por esta cuestión. Esto es no entender los principios de la verdad. Amén. Amén. Así es. Dios es el Señor de la creación, reina supremo y orquesta todas las cosas. Cuando estaba en mi punto más débil y negativo, tal vez pareciera que Li Yan me trataba bien con su ayuda y enseñanza, pero en realidad todo era el gobierno y los arreglos de Dios, no el cariño de ella hacia mí. Debería habérselo agradecido a Dios, en lugar de atribuírselo a ella. Así es. Sí. Además, Li Yan era líder de iglesia. De hecho, era deber suyo apoyar a los hermanos y a las hermanas y resolver cualquier problema en su entrada en la vida. Cuando Li Yan me apoyó y compartió conmigo las palabras de Dios, ella solamente cumplía con su deber. Además, tratar a los hermanos y hermanas con amor y apoyarnos mutuamente es una de las exigencias de Dios. Es cierto. Yo debía aceptar el apoyo de Li Yan de parte de Dios y agradecérselo a él. Equivocada lo interpreté como cariño de ella hacia mí y pensé que era buena persona. La protegí repetidamente porque yo le tengo afecto personal. Sabía que era una falsa líder, pero no quise denunciarla y exponerla. Qué confundida estaba. Debería haber acatado la voluntad de Dios y debería haber expuesto a la falsa líder para proteger la obra de la Iglesia. Solo eso sería una muestra de conciencia y humanidad. Así es. Si Li Yan aceptara la verdad, al ser tratada y expuesta, reflexionaría y llegaría a conocerse. Vería su propia corrupción y sus deficiencias, se arrepentiría y se transformaría. Esto también la beneficiaría. Cierto. Sí. Si no fuera alguien que aceptara la verdad y al ser tratada no se arrepintiera, quedaría claro que ella no buscaba la verdad y que debería ser destituida. Esto ayudaría a la obra de la Iglesia y a la entrada en la vida de los demás. Así es. Yo tenía una comprensión absurda de las cosas. Siempre creía que tratar con la gente y exponerla la humillaba y también la lastimaba. Consideraba que algo muy positivo era negativo. Siempre estaba limitada por esta creencia errónea y no me atrevía a exponer los problemas de Li Yan. Simplemente no entendía la verdad y era muy patética. Yo sé bien que en teoría se supone que tratar con la gente y exponerla es algo bueno, y que es beneficioso para los individuos y para la obra de la Iglesia. Pero en la vida real no lo pienso así. Siento que dificulta las cosas a la gente. Pero este es un concepto absurdo y evita que yo practique la verdad. Así Sí. es. Sin esta enseñanza, yo no habría entendido el problema. Tras entender eso, me sentí muy aliviada y asumí mi responsabilidad. Después, tras la evaluación del desempeño general de Li Yan, se decidió que era una falsa líder y fue destituida. ¿Cómo reaccionó a su destitución? No hizo introspección ni llegó a conocerse. Se quejó de que la perjudicaban. Dijo que había sido líder durante años, que había renunciado a ganar dinero en el mundo y que sufrió adversidades. Sentía que la Iglesia era injusta con ella. Después, se obsesionó con la riqueza y aceptó un empleo. Y no asistía a las reuniones. Tras destituirla, la Iglesia celebró elecciones para elegir a un nuevo líder.
Los incrédulos además fueron expulsados. La vida de Iglesia ya no fue perturbada y sus proyectos se realizaron con normalidad. Gracias a Dios. Al ver todo esto, me sentí mucho más en paz. Estaba contenta de haber podido buscar la verdad en esta situación, identificar mis problemas a tiempo y cumplir con mi deber. Gracias Amén. a Dios. Después, cuando me encontré con Liyan, me atacó diciéndome: no quiero ver tu cara más. Todos dicen que soy una falsa líder. Y tú les dijiste eso. Te odio. Ya. Que no hiciera introspección y pudiera decir algo así era la prueba de que rechazaba la verdad. Sí, es cierto. Oírla decir eso me alteró bastante, la verdad. Pero yo sabía que todo lo que le dije a la líder superior eran hechos. Ella era una falsa líder y debía ser expuesta y denunciada. Eso era cumplir la voluntad de Dios. Eso es. Pero ¿por qué motivo dolía tanto escucharle decir que me odiaba? Después leí un pasaje de las palabras de Dios que me dio comprensión sobre la raíz del problema. Aunque las personas coman y beban de las palabras de Dios a diario, lean en oración y las contemplen, las opiniones básicas, los principios y métodos que emplean para ver a las personas y cosas, para actuar, están de acuerdo con la cultura tradicional. Por lo tanto, el efecto que la cultura tradicional tiene en una persona es hacer que todavía esté sujeta a su manipulación, orquestación y control en su vida diaria. Es como una sombra de la que una persona no puede desprenderse ni liberarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no puede desvelar, diseccionar o exponer las diversas ideas y opiniones que la cultura tradicional y Satanás han inculcado en lo más profundo de la mente del hombre. No pueden reconocerlas, rebelarse contra ellas ni dejarlas. No pueden ver a la gente y las cosas, conducirse o manejar los asuntos como Dios manda, enseña y elucida. ¿En qué clase de apuro vive todavía la mayoría de la gente debido a estas circunstancias? Tiene un deseo profundo en el corazón de ver a las personas y las cosas actuar y manejarse según la palabra de Dios, de no dar la espalda a la voluntad de Dios ni de ir en contra de la verdad. Pero sin resistirse y a pesar de ellos mismos interactúan con la gente, se conducen y manejan los asuntos de acuerdo con los métodos que Satanás enseña. Aunque el corazón de la gente anhele la verdad, quiera tener un deseo por Dios, ver a las personas y las cosas actuar y manejarse según su palabra y no vulnerar los principios de la verdad, las cosas terminan en contra de sus deseos. Incluso después de redoblar sus esfuerzos, el resultado final sigue sin ser el deseado. No importa cómo ni cuánto se esfuerce la gente, no importa cuánto desee alcanzar el amor por las cosas positivas, la verdad que pueden practicar y los principios de la verdad que pueden mantener en la vida real son escasos e infrecuentes. Esto es lo más frustrante en el corazón de las personas. ¿Y por qué demonios sucede esto? Una parte del motivo no es otra que el hecho de que las diversas ideas y opiniones que la cultura tradicional enseña a la gente siguen dominando sus corazones, controlando sus palabras, actos, ideas y la forma en la que las personas manejan los asuntos. Por lo tanto, reconocer, diseccionar y exponer la cultura tradicional, discernirla y desentrañarla, y finalmente decidir abandonarla para siempre, requiere pasar por un proceso. Esto es algo muy importante. No es algo que se pueda tomar o dejar. Porque la cultura tradicional ya domina el corazón de las personas, e incluso las domina del todo, haciendo que no puedan evitar ignorar la verdad en sus vidas, en su forma de actuar y de manejarse, de modo que no pueden evitar seguir siendo controladas por la cultura tradicional hasta el día de hoy. Amén. 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 Tras meditar sobre las palabras de Dios, vi
que yo vivía de acuerdo con los valores de la cultura tradicional y las filosofías satánicas. Como retribuye amabilidad con una fuente de recompensa. Tomaba estas ideas como mis principios de guía. Creía que debía esforzarme por proteger y retribuir a quienes eran agradables y habían hecho cosas amables por mí, sin importar si eran buenas o malas personas, o si actuaban de acuerdo con los principios de la verdad. Incluso si hacían el mal y perturbaban la obra de la Iglesia, yo debía encubrirlos. Si no, carecía de conciencia y humanidad. Por estar limitada por estas filosofías satánicas, a pesar de ver que Li Yan no hacía trabajo práctico y era una falsa líder, decidí retrasar exponerla y denunciarla, porque ella me había ayudado a mí antes. Siempre quería darle otra oportunidad y ser indulgente, ser amable y cariñosa con ella. No consideraba si la obra de la Iglesia y la entrada en la vida de los hermanos habían sido dañadas. Era indulgente con las maldades de una falsa líder y estaba con Satanás, me rebelaba contra Dios y me resistía a él. Vi que estos valores tradicionales son mentiras usadas por Satanás para engañar a la gente. No son principios que debamos acatar. Claro. Acatar tales ideas solo me haría ser cada vez más ridícula y absurda. No sería capaz de discernir el bien del mal. Violaría la verdad y me resistiría a Dios. Así es. Las falacias de Satanás son dañinas para todos. Cierto. Esta enseñanza me ha mostrado que si siempre vivimos usando las ideas satánicas y no practicamos las palabras de Dios, no tendremos lugar en la Iglesia y al final seremos descartados. Es muy cierto. Vi otro pasaje de las palabras de Dios que dice... A veces la función de la conciencia se ve limitada por las emociones y nuestras decisiones entran en conflicto con los principios de la verdad. Así podemos ver con total claridad un hecho, que la función de la conciencia es inferior a los estándares de la verdad y que a veces actuar según tu conciencia puede vulnerar la verdad. Si crees en Dios pero no vives de acuerdo con la verdad y en cambio actúas de acuerdo con tu conciencia, ¿puedes en realidad hacer el mal y resistirte a Dios? Algunas cosas son verdaderamente actos malos. No se puede decir que actuar según la conciencia no sea nunca un error. Esto demuestra que si quieres satisfacer a Dios y cumplir con su voluntad, no es suficiente con actuar según tu conciencia. Debes actuar de acuerdo con la verdad para cumplir con las exigencias de Dios. Amén. 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 Bien. Todos deberíamos tener conciencia, pero esa no es la verdad y no podemos reemplazarla. Si solo nos comportamos de acuerdo con nuestra conciencia, en lugar de seguir la verdad, iremos contra la verdad y nos resistiremos a Dios. Sí. Claro. Dios nos pide que amemos y odiemos lo mismo que Él. Esto es lo que debemos aplicar con los demás. Si un hermano o hermana busca la verdad, no importa si fue amable conmigo. Cuando esa persona afronte problemas, debo brindarle ayuda con amor. Así es. Si comete acciones malvadas, o es un falso líder, un malhechor o un anticristo, incluso si fue amable conmigo, debería tratarla de acuerdo con los principios, exponerla y denunciarla. Sí. Cuando Li Yan perturbó la obra de la Iglesia y no quiso aceptar la verdad, no se arrepintió ni cambió sin importar cuánto la ayudáramos. Yo no debía protegerla para mantener mi supuesta conciencia. Yo debía exponerla y denunciarla de acuerdo con los principios. Así es. Al no hacerlo, solo dañaba a los hermanos y hermanas y dañaba más la obra de la Iglesia. Así es. Así es. Darme cuenta de esto fue esclarecedor. Sentí que tenía una senda de práctica para usar al relacionarme. Gracias a Dios. Con tu enseñanza sé tratar a los demás según los principios. Ahora tengo una senda de práctica. Actuar de acuerdo con nuestros sentimientos no es la forma en que deberíamos hacerlo. Solo la verdad debería ser nuestro principio de conducta.
Cierto. Es verdad. Después, Liyan estaba tan alterada por su destitución que perseguía la riqueza y faltaba a reuniones, y difundió negatividad entre los otros, con lo que siguió perturbando. Y no aceptaba enseñanzas y críticas. Según los principios, debía ser expulsada. En esta ocasión no intenté protegerla otra vez, sino que ayudé a los líderes a reunir las evaluaciones sobre ella de los hermanos. Con la aprobación de más del 80% de los hermanos y hermanas, Liyan fue expulsada de la iglesia. Gracias a Dios. Así es. Tras experimentar esto, comprendí que acatar la filosofía de Satanás obstruye la práctica de la verdad y puede interrumpir la obra de la iglesia. Así Cierto. es. Solo quienes obedecen las palabras de Dios en cómo ven las cosas tienen humanidad de verdad. Pueden proteger la iglesia y satisfacer la voluntad de Dios. Así es. Las palabras de Dios corrigieron mis creencias erróneas y me ayudaron a saber tratar a los demás. Gracias a Dios. Gracias Gracias Dios. a Dios.